a tus pies yo me inclino. ¿Qué me tienes que decir? Queda el tiempo detenido. Cuando vengo a tus pies yo me inclino. Mi oído es para ti si tú estás. Dios te bendiga, amado hermano y amado amigo. Bienvenido a una edición más de Estudiando las Escrituras a los pies de Jesús con este Pastor Héctor Santiago. Qué gozo, qué alegría que usted esté conmigo en esta tarde y que podamos sacar este tiempo hermoso para poder bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para tener una lección más en esta ocasión del libro de Daniel. Recuerde nuestro ministerio ciñéndose la toalla, ministerio que necesitamos nos ayude en este tiempo con oración. Luego en algún otro momento pues puede ser que pidamos alguna ayuda para bendecir a alguna persona sin empleo o alguna persona anciana con necesidad, pero en este tiempo por favor pues le pedimos que nos ayude en oración, que podamos permanecer y que el Señor nos tenga mucho trabajo. Ya en estos lunes vamos a comenzar una serie de estudios del libro de Daniel, pero no escatológicos. Los lunes lo hemos sacado para hablar de Génesis, para buscar a Jesús en el libro de Génesis, para hablar de Jesús de una forma diferente. Y hoy queremos seguirlo haciendo. Vamos a tener varias lecciones que tienen que ver con Daniel, pero que tienen que ver con Daniel no de la parte profética, sino sencillamente de la parte humana, de la parte histórica, pero tirando a lo que es el cristianismo, a lo que es relacionarme con Dios. ¿Cuál es la persona que se relaciona con Dios? Así que hoy en particular vamos a estar trabajando con el capítulo 1 del libro de Daniel. Así que te pido pues que tengas tu libreta, la Biblia, y que tengas un bolígrafo en la mano y que pues vamos a orar para que Dios nos bendiga. Amén. Señor, te damos gracias en esta preciosa noche, cuando vaya saliendo este video, donde los hermanos podrán vernos, disfrutar, Dios mío, de la lección y también pues poderla compartir con gente, con hermanos, con amigos, con personas que necesitan de la palabra de Dios. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y como ya dije, vamos a estar hoy, capítulo 1 del libro de Daniel. Vamos, como dije, vamos a estar utilizando varios lunes para trabajar con lo que con lo que es nuestra vida espiritual, con lo que es la vida de Daniel, pero la vida de Daniel desde lo que es el concepto humano. Mire, déjeme decirle varias cosas antes de que comencemos. Dios está pendiente de nosotros como seres humanos. A nosotros nos gusta mucho leer el capítulo 3 del libro de Juan. De tal manera amó Dios al mundo. Y yo le diría que también se lea el capítulo 3 del libro de Primera de Juan, que no por coincidencia en su carta, en la primera carta, Juan también utiliza más o menos los mismos términos en el capítulo 3 de su primera carta. Pero allí vamos a ver que Dios se interesa por el ser humano, que para nosotros, más importante que las reglas, más importante que las cartas que a veces se determinan en los lugares como pastorales, porque pues, el pastor principal las lleva a cabo, más importante que los reglamentos, más importante que todas las cosas que nosotros podamos pensar, tiene que ver con el ser humano. El ser humano es más importante que todo. Por eso es que Israel se equivocó en el Sabbat. No es que el Sabbat estuviese mal escrito, no que la regla del sábado fuera mala, es que ellos malinterpretaron y creyeron que la ley era más importante que el individuo.
Entonces, si veían a un individuo, y cuando digo individuo, incluye hasta animales que tenían problemas, no los ayudaban, porque el Sabbat decía que no se podía caminar más de tal tiempo, etcétera, etcétera. Usted ve en el tiempo de Jesús que Jesús sana a una persona de una mano seca y tiene problemas con aquellos que están pendientes a la ley. Le dice a un individuo, coge o sea, levántate, que cogiera, pues, qué sé yo, lo que fuera que iba cargando, y lo cargara y se fuera a su casa. Pues eso era malo, era una situación mala, pecaminosa, y Dios no funciona así. El ser humano es más importante que ninguna otra cosa. Entonces, cuando nosotros nos enfalcamos, como en el caso de Daniel, pero vamos, en el caso de Israel, donde en Jeremías, recuerde, léase el libro de Jeremías, vale la pena, vale la pena. Jeremías tiene una profecía profunda, maravillosa, que trabaja con diferentes aspectos de la vida del ser humano y sobre todo de Israel. No tan solamente el aspecto de que Babilonia iba a venir a llevárselo, sino que Jeremías habla de unas cosas profundas. Por ejemplo, ese capítulo 33, el verso 3, que tanto nosotros hablamos de él, que dice que te enseñaré cosas grandes y profundas que tú no conoces. Eso es bonito. Léase Jeremías. Ahora, Jeremías en el capítulo 29 le da una palabra a Israel antes de que se lo lleve Babilonia, y dice: procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vuestra paz. Quiere decir que lo que le iba a pasar, no tan solamente a Daniel, a todos los judíos que fueron enviados a Babilonia, fueron transportados a Babilonia, tenía que ver con que como le fuera a Nabucodonosor y a Babilonia, así mismo le iba a ir a Israel, porque ahora estás en una posición donde tienes que orar por la paz del que te llevó. La Biblia es muy clara cuando habla de que Babilonia transporta a Israel fuera de la tierra. Eso lo hacían los babilonios, y tenían unas cosas que yo las he dicho cuando estoy tratando los viernes, todo este tipo de asuntos escatológicos de Daniel, pues lo he dicho, porque tiene que ver con que querían desaparecer. Cuando ellos agarraban a un pueblo, lo querían desaparecer, querían cambiarle el idioma, querían cambiarle la cultura, y incluso los sacaban de su tierra y se los llevaban, porque querían cambiarlos, hacerlos babilonios. Y una cosa que es admirable en el pueblo de Israel, cómo lucharon 400 años en Egipto, luego lucharon 70 años hasta que Ciro el Grande los devuelve a Canaán. En todas esas experiencias maravillosas y profundas, ellos mantienen su identidad, siguen siendo judíos, aún en Alemania, bajo los nazis, aún siendo diseminados en todas partes del mundo. En estos días que van regresando, siguen regresando como judíos, siguen regresando como la gente que Dios le hizo promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob. Tremendo, tremendo. Miren lo que dice mi introducción al capítulo 1. Vamos a ver en el primer verso del libro de Daniel el concepto de cuán importante es no contaminarse con asuntos que parecen simples, pero que no lo son. Moverse a Babilonia y comenzar a hacer lo que hacían todo el mundo podía llevarlo a tener un problema de identidad. Y Daniel y los amigos que van con Daniel no están dispuestos
dispuestos a cambiar de ser judíos. Nosotros tenemos que ir allá, vamos, pero vamos a seguir siendo lo que somos y vamos a adorar a quien oramos. Mire, una vez usted viene a Jesucristo y comienza a adorar a Jesucristo, a entender que Jesucristo, lo que dice el Nuevo Testamento, que Jesucristo vino en carne, que murió en la cruz del Calvario, que resucitó. Eso es la fe que estamos buscando. Una vez usted entra en eso, tiene que mantener su fe. No puede hoy estar allí y creer y hacer lo que hacen en aquella iglesia y mañana se va a otra y hace y cambia lo que hacen en la otra y pierde su identidad, porque aún en el cristianismo tenemos identidad. Somos como somos, quienes somos, a quienes nos parecemos. Y a veces yo voy a lugares donde algo que me choca es que digo, yo no soy de aquí, porque lo que hacen aquí no es lo que yo he aprendido. Que puede ser que parte de lo que yo haya aprendido esté mal, no estoy diciendo eso, pero me da miedo el que lo que decía el apóstol: no os conforméis a este siglo, no os conforméis, no tomen la forma del siglo. Y tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría. El apóstol Pablo dice en Corintios 8 y 10 y en Romanos 14 que aun cuando los ídolos nada son, porque el problema de los ídolos para el apóstol Pablo no era que los ídolos fueran algo, aunque no nada son. En 1 Corintios 8:4 dice que hay un asunto de conciencia y la conciencia es más importante para ti y para mí que cualquier otra cosa. Por eso es que él dice, si yo comer carne daña a mi hermano, yo no comeré carne jamás. Mire, eso es una conciencia del individuo. La iglesia que no tiene al tanto y no tiene al individuo como algo importante va a fracasar. No es parte de lo que Dios es. Así que cuando estamos viendo todo esto que tiene que ver con Daniel y tiene que ver con gente, tiene que ver con individuos, tiene que ver con personas, nos damos cuenta que Dios dio a su Hijo por la salvación de la humanidad. Por lo tanto, un individuo que se salve es importante. Por otro lado, hacer algo contra un individuo que se pueda perder, la Biblia lo dice en una manera que usted puede googlearlo, como dicen por ahí, buscarlo, que mejor sería que se pusiera uno una piedra en el cuello y se dejara caer, porque Dios no nos va a señalar por las almas que se pierdan por nuestra culpa, porque Jesucristo, la sangre que Jesucristo vertió en la cruz del Calvario, la vertió por ti, por mí y por la humanidad. Así que tenemos que mire, porque si en donde usted está no hay amor, no hay amor, no hay amor hacia el prójimo, no hay misericordia, tenga cuidado que usted no esté perdiendo su tiempo y después que no haga tantas cosas, no se ponga cosas, no vaya a lugares, no viva la vida, cuando termine y muera llegue al infierno, porque está mal ubicada, mal ubicado. Sacúdase y usted determine independientemente que yo voy a amar a los que están a mi alrededor. Y si son parte de su iglesia, mucho más. Porque si usted no puede amar a los que están con usted en su iglesia, ¿cómo va a amar? Eso es un texto de primera de Juan 4 traducido. Allí lo dice de una forma diferente con relación del hombre a Dios. Si usted no puede amar a su prójimo, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y yo digo, si usted no puede amar al que está con usted en la iglesia, ¿cómo usted puede amar a los de la otra congregación, a los del otro país, a los otros que no son de los que están con usted allí? Eso es imposible. Eso es vivir una mentira. Mire, en el año 3 del reinado de Joacim, estoy en el capítulo 1, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. La sitió que la rodeó para que no se pudiera mover.
Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Que luego, en otro capítulo más adelante, vamos a ver lo que pasó con esos utensilios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que le enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Fíjese que dentro de ese grupo va a caer Daniel. Antes de que yo siga, denme una oportunidad, que quiero definir ese concepto de eunuco. Y en ese concepto no quiero que pensemos que Daniel y sus amigos, por cuanto la Biblia habla mucho de ellos, a diferencia de José, que dice que se casó y tuvo hijos, no tuvieron hijos, es que iban a ser eunucos del rey. Eso no tenemos la información para poderlo determinar así. Pero de cualquier manera, vamos a definir esa palabra eunuco. Dice, proviene del griego eunucos, que significa guardián de la casa. En la Biblia los eunucos eran hombres que habían sido castrados, a menudo para servir en el palacio real en funciones específicas como guardianes de harenes. Su condición le confería una serie de ventajas y desventajas en la sociedad. O sea que lo más normal, no es que sea lo único, lo más normal era que los castraban para velar el harén del rey. Roles y funciones. Los eunucos ocupaban posiciones de alto rango en la corte real, eran considerados más leales a los monarcas, ya que no podían formar alianzas familiares. Eran responsables de cuidar a las mujeres en los harenes, y el mundo tenía un poder significativo en la administración del reino. Ejemplos notables incluyen a eunucos etíopes mencionados en Hechos capítulo 8. ¿Recuerdan? En Hechos, donde Felipe evangelizó a un eunuco que venía y era de la reina Candace. En el contexto bíblico, en términos eunuco, también se utiliza simbólicamente. En Mateo 19:12, Jesús menciona a eunucos que se han hecho eunucos a sí mismos. Esto no quiere decir que tanto Daniel como sus amigos fueran eunucos. Lo que dice es que un eunuco se iba a encargar de ellos. Son dos cosas diferentes, a pesar de que durante el libro de Daniel y su vejez no vemos que allí diga que hicieron familia allá en Babilonia. De hecho, las condiciones de ellos, a pesar de que estaban como parte del reino, y la condición de José, por ejemplo, en Egipto, era muy diferente. No puede hacer comparación de uno con el otro. Vámonos al verso 5. Y si le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, del vino que él bebía, y que los criasen 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. O sea, le dice al eunuco, cógelo 3 años, y en 3 años esta gente tienen que venir con idioma, y tienen que venir, ¿verdad? Gorditos, sanitos, de alguna manera los están preparando, iban para una preparación. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. De los hijos de Judá quiere decir que habían otros más, no eran ellos los únicos, habían otros más. Y dice, a estos el jefe de los eunucos puso por nombre a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías
Abed-nego. O sea, le cambiaron el nombre, le pusieron un nombre que tenía que ver con Babilonia a cada uno de ellos, aun cuando Daniel en su libro él mantiene su nombre en la mayor parte de las ocasiones en los escritos, pues él se mantiene con su nombre Daniel, pero su nombre en Babilonia era Belsasar. No he verificado, pero sé que los medopersas no pretendían cambiar el nombre a las personas, pero no sé por qué nombre lo llamarían, si lo llamarían por Daniel o lo llamarían por Belsasar. Eso es un dato que aunque pudiera ser verificable, no lo tengo a la mano. El verso 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Fíjese, la expresión es contaminación. Que para Daniel tiene que tener un conocimiento de que en alguna medida lo que el rey comía estaba primero sacrificado a ídolos de Babilonia y él no se iba a contaminar, tan sencillo como eso. Esto no hay que buscarle mucha vuelta a las cosas. Él estaba en Babilonia, era preso, era un rehén o era un esclavo, aun cuando lo estaban preparando porque era parte de la realeza de Judá y lo estaban preparando para pues, tomar unas funciones dentro del gobierno babilónico, pero él no se iba a contaminar porque estaba muy claro que Jehová era su Dios y que no hay otro Dios delante de ellos, y por lo tanto hizo esa petición que no se contaminara. Aquí entra un milagro, porque el verso 12 dice, te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos des legumbres a comer y agua para beber. Legumbres y agua, o sea, fuera de la comida del rey. Me traes la comida del rey, pero yo no me la como, yo como legumbres y agua. Esto no es ninguna dieta, porque aquí lo que se va a ver es la poderosa mano de Dios que lo está guardando en medio de las circunstancias de la Babilonia. Compara luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tu siervo según veas. Dice, y consistió, pues ellos y lo probó por 10 días. Ahora dice que al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Ahí está la clave. Otros muchachos que comían de la... Tenga claridad en esto, porque a veces la Biblia la utilizamos y damos unas cositas de allí y de acá, y entonces creemos que Daniel y sus 3 amigos. No, hubo miles y miles de personas que fueron a Babilonia, y hubo un montón de jóvenes que fueron y se comieron la comida del rey y le cambiaron el nombre y se convirtieron en babilonios y no regresaron a Israel y no guardaron su integridad, porque no todo el mundo lo hace. Ocurrió después de Jesucristo, en el tiempo de los romanos, donde so pena de muerte los iban a tirar allí a los leones. Hubo quien no se tiró. No creamos que todo el mundo fue y se dejó matar y se dejó crucificar o se dejó quemar o murió allí en los leones. Hubo quien no lo hizo, pero ese que no lo hizo, ese que no quiso guardar su vida para Jesucristo, termina en lo que el Señor les dijo, que dijo, el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mi nombre, la ganará el reino de los cielos. Esos son textos bíblicos que a veces los encontramos en el camino y creemos que no son reales, pero son reales.
son reales. Daniel propuso en su corazón, junto con sus amigos, no contaminarse con la comida, que eran manjares. Imagínense la comida del rey, porción de la comida del rey, que había carne, que había manjares, que había lo bueno, que había lo cómodo, que podía decir, uy, qué bendición, que entre todos los que trajeron nos han escogido a nosotros para ser parte del séquito del rey, que me van a llevar allí, me van a cuidar, me van a poner túnicas nuevas. Eso en las manos de ciertas personas se llama bendición. En las manos de otras personas se llama maldición. Que hay gente que cogen trabajo, que los van a sacar de la iglesia, que los van a destruir, que los van a hacer que terminen en vicio. Y son trabajos dignos y buenos, que tienen que ver con juegos, que tienen que ver con bebida, que tienen que ver con noches nocturnas, que tienen que ver con un trabajo donde te ofrecen ser director a cambio de que tú tienes que ir a cenar con aquella, con aquel, con aquello. Y ahí en esos sitios hay bebida, hay asuntos que tú no debes entrar en ellos. Pero, ¡ay, qué bendición! ¡Qué grande! Mire, tenga cuidado cuando usted ponga los ojos en individuos que han sido muy exitosos en la vida secular, y que usted solamente lo que pueda decir de esas personas es que son directores o que tienen cosas buenas, que andan en vehículos grandes y vehículos buenos y maravillosos, que tienen casas, que tienen aquello, que tienen lo otro. Pero si no tienen, aleluya, nada espiritual, si el Espíritu de Dios no se mueve en ellos, si lo que hablan no lo hablan por el Espíritu de Dios, si no tienen manifestación del Espíritu, mire, la manifestación del Espíritu se ve. La manifestación del Espíritu se ve, y no es hablar lengua todo el tiempo, porque a veces creemos que el más que habla lengua, ese es el más espiritual. Y hay gente que lo que utilizan las lenguas es como una muletilla, como para que digan en un mensaje, en una palabra, en algo que está, uy, qué tremenda, qué tremendo, qué maravillosos son. Oh, Dios se movió allí de una forma porque gritó mucho. Hay gente que grita que se deberían bajar de los altares y no volver a subir más, porque no gritan para Dios. Lo único que le están dando la gloria a Satanás, porque de lo único que hablan es de demonios y de cosas malas y feas. El hombre de Dios habla, y aun cuando hable en una manera, vamos a decir, solaz, canta un himno, y canta un himno, pudiera ser un himno incluso de meditación, y el Espíritu de Dios se mueve, y usted siente paz, y usted siente alegría, y usted siente gozo, y usted siente que Dios le está hablando. Eso, si no lo ve en las personas, no diga por la gritería, no marque la gritería, no marque las lenguas. El apóstol Pablo, búsquese lo que dice en el capítulo 14 del libro 1 Corintios, porque en el principio, en el tiempo de Pablo, era así también. Eso no es nuevo. No, formaban un revolú dentro de la iglesia. Y yo no estoy diciendo que en momentos dados el Espíritu Santo se manifieste en la iglesia y que todo el mundo hable lengua. Yo no estoy diciendo eso. No digo, entiéndame, porque el que no entiende rápido está buscando señalar a uno como que uno no. Yo hablo lengua, pero tengo que aprender a hacerlo. Y tengo que saber cuando estoy dando estas clases, cuando predico en la iglesia, tengo que saber cuándo hablo lengua y cuándo no hablo lengua, y cuándo hablo en español, para que usted me entienda. En medio de una situación difícil, donde la aceptación debió de ser el orden del día, Daniel y sus amigos se propusieron en su corazón ser diferentes. Por eso no aceptaron lo que le proponía Nabucodonosor. Es importante indicar que ellos no fueron los únicos. Usted lo vio que dijeron los otros, pero en medio de cientos, los 4 quisieron ser diferentes, enseñándonos que se puede ser diferente, que usted puede no
con una bandera, no con una pancarta, no vejando ni haciendo nada en contra de la gente. Usted puede ser diferente y decirle en ocasiones a las personas: no estoy de acuerdo contigo, no estoy de acuerdo. O decirle al agraviado, o decirle al hermano que usted ve que no viene, que se requeda, que se va, que no está, una llamada: Dios te bendiga, estoy orando por ti, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Pero la ignorancia, el no hacerlo, el temor, el olvidarlo, eso no es la orden del día, no es lo correcto. Lo correcto es que usted, ahora hay muchos mecanismos de WhatsApp y de muchas cosas para usted escribir un texto: te amamos, estamos esperando por ti, dale adelante, ve adelante. Sobre todo, no te contamines con lo que está alrededor. Cuando estés en una reunión y veas que están hablando mal de una persona de la iglesia, huye, escapa por tu vida. Ahí hay peligro, ahí hay peligro. Presión de grupo. Daniel no se dejó utilizar presión de grupo, ni dejó que el gobierno le pusiera presión. No. Se mantuvo creyendo que Dios estaba con él. Que si Dios había llevado a Babilonia, estaría ahí hasta que Dios hiciera algo diferente. Yo te digo, esta es una palabra, y estas palabritas que vamos a estar sacando en esta primera: propuso en su corazón no contaminarse. Ese es el orden de lo que estamos llevando. Y vamos a hablar unas cositas así los lunes para que tú sepas que ser cristiano no es fácil. Por eso es que el Señor dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Dios, y te pedimos que esta palabra llegue al corazón de alguien que está necesitando de ella, y que ese alguien, Dios, pueda ayudarnos, bendecirnos y hacer en el corazón nuestro, en el corazón de ellos, en el corazón de otros, que haya bendición. Gracias, Señor. Aprovecha antes de que te vaya y dale like. Ahí donde está la manita, tú le das like. Si te gusta lo que estás viendo, para que nos ayude. Y si quieres que el mismo sistema, sea Facebook, sea YouTube, te avise, te tienes que registrar. Regístrate para que cuando yo salga, o salga el video, ahí te mande una notificación de que estamos al día. Bendice a la hermana Denise en las mañanas y a nuestro canal Estudiando las Escrituras a los pies de Jesús. Este es el Pastor Héctor. Hasta el próximo lunes.